En las empresas siempre es un factor muy importante el tema de recursos humanos y cada vez más, por más que pueda haber otros elementos tecnológicos que puedan justamente ayudarlo, los recursos humanos son fundamentales. Y para hablar de esos temas lo tenemos en línea Francisco Escazarra, director de Michael Page. Hola Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Un placer. Muy bien, gracias y bueno, un placer contar con tu opinión y tu generosidad para darnos información de primera mano con respecto a recursos humanos. Pero un tema que conocimos estos días, que bueno, de la consultora hicieron relevamiento a más de 13.000 profesionales sobre las expectativas en relación al trabajo. Y comentanos qué es lo que pudieron sacar como conclusión, qué encontraron en este informe. Bueno, sí, la verdad que es un estudio muy interesante que hacemos todos los años y que no solamente ancla en lo que es los profesionales en Argentina, sino también tenemos un poco de mirada regional y global, lo cual lo hace más interesante. Ujú, Ahora, claro. la primera cuestión de que se habla del estudio, obviamente, fue lo que relevamos acerca de la inteligencia artificial, ¿no? Que tanto Ujú. se habla y yo creo que lo más interesante es empezar a observar los datos duros que nos arroja el mercado porque es lo que viven los profesionales. Eh, Claro. lo que sí sabemos es que está aumentando. O sea, el 68% de los profesionales argentinos hoy utiliza la inteligencia artificial en su día a día laboral. Y eso aumentó. Es un 25% más de lo que fue el año pasado Ujú. y va en crecimiento. Obviamente esto lleva a un montón de cuestiones, ¿no? Un montón de conclusiones que sacamos, pero sobre todo un poco el argentino queriendo ser más productivo, pero sobre todo con un trabajo de mayor calidad que puede entregar en su trabajo con la ayuda de un agente o diferentes herramientas de inteligencia artificial que existen. Claro. Y una pregunta, Francisco, en cuanto a lo que vieron en este informe, ya que me decís que también tiene un alcance global, en Argentina estamos en el mismo porcentaje, más, menos, ¿cómo estaríamos con respecto, por ejemplo, a Latinoamérica y con otras economías, otras regiones del planeta? La verdad es que, de nuevo, Argentina siempre se destaca por la adaptabilidad, ¿no? Yo creo que los perfiles profesionales en Argentina, si hay algo que tenemos es saber adaptarnos a diferentes situaciones y ambientes. Y en Argentina, la verdad, es uno de los países que más se está viendo esta utilización de las herramientas. Sabemos aprovechar diferentes cuestiones, sabemos darnos cuenta que podemos ser más productivos, pero sobre todo un poco eso que decíamos antes, trabajar con mayor calidad. Claro. Y la verdad es que, de nuevo, estamos dando una buena noticia en ese sentido. Sí, seguro, seguro de ya. Además, una herramienta tecnológica que realmente a todos nos ayuda en el día a día y lo estamos viendo y que se va perfeccionando. Y de acuerdo a lo que ustedes están viendo, ¿cómo está impactando la inteligencia artificial en el reclutamiento de los profesionales, por ejemplo? Bien, bien, es un buen punto el que levantás. Primero y principal, una de las principales conclusiones que sacamos es que el verdadero valor está en potenciar el juicio humano y no en reemplazarlo. O sea, ¿qué Ujú. significa esto? Está viéndose cada vez más que la inteligencia artificial nos va a ayudar de nuevo a ser más productivos, a trabajar con más facilidad, pero no a reemplazar ese ojo humano que puede discernir entre tomar una decisión o tomar otra, o por ahí establecer diferentes conclusiones en un informe determinado cuando se utiliza la herramienta. Pero sí Claro. también existen muchas cuestiones que ayudan a las compañías y a los candidatos a acelerar sus procesos de reclutamiento. ¿Qué Ujú. significa esto? Que muchos candidatos utilizan herramientas de inteligencia artificial para perfeccionar sus currículums, para adaptarlos a alguna búsqueda en particular en la cual están postulándose, y eso obviamente después el ojo del reclutador es el que tiene que discernir dónde está puesto más el acento en una experiencia o en otra para poder realmente hacer una evaluación completa del candidato. Y las compañías también lo utilizan sobre todo para hacer esos primeros filtros que por ahí, viste, una compañía publica una búsqueda y llegan muchísimos currículums y alguna herramienta de inteligencia artificial, que hoy hay cada vez más, ayuda a hacer ese primer filtro. Ese primer filtro que Claro. llevan a que el reclutador pueda afinar un poquito más el ojo, no tener un trabajo de tanto volumen que lleva tantas horas de revisar tantos currículums, sino ir afilándolo y a partir de ahí sí empezar con el ojo humano para justamente potenciar el trabajo de búsqueda
y no reemplazarlo, porque de alguna manera va a tener que el ojo humano terminar decidiendo qué currículum es mejor para cada vacante, ¿no? Seguro, seguro. Déjame comentar a la audiencia, estamos hablando de don Francisco Escacerra, director de Michael Page de Argentina. Y por lo que vos me decís, Francisco, hay un tema que es fundamental, entonces, porque por ahí recibís 1.500 currículums, leer los 1.500 currículums a veces, cuando nos ha tocado hacer una búsqueda y Mm. realmente uno dijo, bueno, voy a verlo directamente, es casi imposible, pero la inteligencia artificial por lo menos te ayuda a descartar la gran parte que no tiene los elementos básicos de lo que estás buscando. Pero de acuerdo a tu Exacto. visión, sigue Sí, no, siendo importante el ojo humano. el ojo humano sigue siendo importante y sobre todo para evaluar las principales cuestiones que hoy están pidiendo las empresas. Porque más allá de los conocimientos técnicos que tienen que tener los candidatos, se está evaluando muchísimo lo que son las habilidades, sobre todo para Ajá, posiciones más de liderazgo y demás. ¿Y a qué voy con habilidades? Todo lo que significa, por ejemplo, la capacidad de adaptación de un profesional. Hoy la capacidad de adaptación es muy importante, y no solamente en Argentina con todos los escenarios cambiantes que hemos tenido a lo largo de todos estos años, que la economía ha cambiado y eso ha tenido que hacer que las compañías se vayan adaptando a diferentes situaciones, sino también a nivel global. Vos fíjate ujú. todas las cuestiones que están pasando, guerras, situaciones de crisis en diferentes regiones que afectan de una manera u otra, y eso hace que la capacidad de adaptación sea algo muy requerido por las compañías. La Sí, o segunda sea que, cuestión, perdón, sí, sí, decime. sí, sí. No, la segunda cuestión que también miran las compañías, decía, que es la capacidad de comunicarse. Un profesional, la comunicación no es solamente una cuestión de ida y vuelta con un colaborador, de un líder y cómo se imparten órdenes, si querés, para llamarlo de alguna manera más Claro, formal, sino cómo se puede tener esa conversación donde se conecte con la gente. La conexión hoy, donde estamos en una etapa de mucha inteligencia artificial, de mucha transaccionalidad en los vínculos profesionales, hoy la conexión tomó mucho valor, y las conversaciones, que pueden ser muchas veces hasta difíciles, ¿no? Porque las conversaciones no son sí, siempre seguro. agradables y con buenas noticias. Claro. Y eso también está muy valorado. Ujú. O sea que aparte de los títulos que podamos tener y toda nuestra trayectoria en distintas empresas, en distintas organizaciones, el reclutador también ve en su ojo, como vos decías, su ojo ya de experto, ve estos elementos que realmente pasan a ser habilidades blandas, la adaptación, la comunicación. Obviamente se profundiza en una reunión, en una entrevista, ¿no? Todas estas cuestiones, pero también cuando uno, por ejemplo, con el ojo y la experiencia, empieza a analizar un currículum y ve por las diferentes compañías que pasó la persona o los diferentes roles que ha ido ocupando, obviamente puede uno, a partir de información que uno ya tiene por conocer el mercado local, saber que la compañía en la que estuvo pasó por determinada situación y esa persona estuvo en ese momento, saber que la compañía por la que después pasó ha tenido un momento de expansión o reducción del equipo y ese profesional pasó también por ahí. Eso te da mucha información sobre lo que después va a ser el candidato y sus habilidades. Y hay una tercera habilidad que no mencioné todavía, que es la capacidad de innovar. O sea, no solamente la capacidad Innovar. de adaptarse, la capacidad de comunicar, sino la capacidad de innovar. Y eso Claro. sí viene de la mano de la inteligencia artificial. Yo, Ujú. para mí, viste que siempre existe la gran frase de la inteligencia artificial vino para eliminar puestos de trabajo. Eso, si querés, es un tema aparte y habrá que profundizarlo, pero en realidad lo que puede llegar a pasar es que quien maneje herramientas de inteligencia artificial va a quitarle el trabajo a quien no maneje herramientas de Claro, inteligencia artificial. claro. Eso sí es algo muy importante, y todos tenemos que saber que tenemos que estar muy capacitados y muy actualizados en esta herramienta. Sí, aparte es un elemento más de la adaptación que todos los profesionales necesitamos desarrollar en esta nueva etapa o en las etapas que van siguiendo que cambian continuamente. Y un tema que, por ejemplo, en este momento, cuando las empresas, y en función de lo que ustedes están viendo, buscan un talento, alguien que tenga esta capacidad de que vos comentaste, ¿se está encontrando? ¿Es medio complejo o realmente está muy a la mano poder ubicarlos? Bien, obviamente es complejo porque todo lo nuevo genera una situación de incertidumbre, porque si bien las compañías todavía no han adaptado, muchas obviamente sí están adaptándolo, muchas ya llevan algunos años
implementando diferentes estrategias de la mano de la inteligencia artificial, pero muchas compañías todavía están investigando y tratando de entender cómo puede potenciar su productividad las distintas herramientas que existen. Y eso obviamente genera cierta incertidumbre y cierta toma de decisiones muy en el momento, o sea, de momento, y después cuando vas a evaluar los candidatos, seguramente hay muchas dudas sobre qué habilidades técnicas tengo que evaluar. Porque que Ujú. alguien te diga, no, si yo utilizo una típica herramienta de inteligencia artificial, la más famosa, nombra cualquiera, para poder escribir mensajes en otro idioma de forma más rápida y elocuente. Bueno, pero eso es muy básico. Ya obviamente Claro. esto ha evolucionado a otro tipo de trabajo que se hacen, no Ujú. solamente algo así que uno lo puede hacer hasta con un celular. Entonces, lo importante es entender las compañías qué quieren, qué necesitan de la inteligencia artificial, qué camino están transitando y si eso coincide con las habilidades y conocimientos técnicos que trae un candidato que viene del mercado. Y ahí hay obviamente ciertas cuestiones que se van a ir viendo, los melones se van acomodando a medida que avance el carro, dice el dicho, ¿no? Sí, Entonces sí, yo creo tal que cual. eso va a ir pasando y se van a ir descubriendo qué más se necesita a medida que pase el tiempo. Claro. Y del lado de la gente que se postula para poder ubicarse en una empresa o un trabajo, ¿a qué le dan prioridad hoy a la hora de evaluar una propuesta laboral? Bueno, todavía sigue existiendo una cuestión de acomodar salarialmente a los profesionales en Argentina. ¿A qué Ujú. me refiero con esto? El valor real del salario ha sido muy castigado en los últimos años, ¿no? Porque la inflación ha sido galopante. Sí, claro. Obviamente, a Claro, medida que la inflación se va controlando, esa brecha se va achicando, ¿no? Y el valor real del salario va recuperándose. Entonces, claro. hoy lo que mira un candidato al momento de postularse o un momento de participar de una búsqueda, siempre la primera pregunta es el salario. Sí, ¿Por qué? seguro. Porque quieren saber si pueden recuperar terreno. Terreno que Ujú. por ahí en las compañías en las que estuvieron lo perdieron de alguna manera, porque los Claro. ajustes fueron por abajo de inflación. Eso es lo primero. Lo segundo, y que es muy importante, y la verdad que nos sorprendió cuando lo vimos en el estudio, que es la obra social. O sea, los candidatos Ajá. necesitan un seguro médico que la compañía lo cubra y que cubra no solamente a la persona, sino que al grupo familiar. Claro. Hoy nosotros vimos cómo han ido aumentando los seguros médicos, son realmente muy caros, algunos para un Muy grupo caros. familiar tipo de Sí, 4 sí. personas. Entonces, que te lo cubra la compañía en la que vos trabajás realmente ayuda mucho a la economía familiar. Y es un Claro. beneficio que el candidato es una de las primeras cosas que lo piden. Es más, piensan en eso antes de hablar de, por ejemplo, de posibilidades de crecimiento o desarrollo dentro de la compañía o capacitación. O sea, todavía Ujú. estamos en una situación donde los candidatos miran cuestiones bastante higiénicas al momento de elegir una próxima experiencia laboral. Sí. Y después también aparece siempre el tema del equilibrio vida-trabajo, ¿no? El equilibrio vida-trabajo para los profesionales es algo muy importante. Eh, a ver, hoy muchas compañías ya llamaron de vuelta a que la gente vaya a las oficinas. Sí, es Lo que verdad. predomina, sí, predomina el 3x2, o sea, el 3 veces en oficina, 2 veces en casa, pero ese porcentaje es cada vez más pequeño a medida que pasan los años. Y lo que sí, los profesionales están diciendo ya en cada vez menos porcentaje, comparado con estudios de años anteriores, que si lo hacen ir todos los días a la oficina se ponen a buscar activamente trabajo. Antes, 2 de cada 3 decían que se cambiaban sí o sí de trabajo y se ponían a buscar activamente, y hoy es 1 de cada 3. Entonces, Claro. eso ha bajado. Hoy la situación no solamente en Argentina, sino que en el mundo es que no sobra el trabajo, no hay tantas ofertas como pasaban en pospandemia, que era una cuestión de que las compañías contrataban en grandes cantidades. Ujú. Hoy está todo un poquito más controlado, ¿no? La Claro. eficiencia aparece, la palabra de la rentabilidad, la palabra de que, bueno, vamos a eficientizar un poquito los costos, a ver cómo podemos apuntar a un mejor rendimiento del negocio. Y eso los candidatos lo sienten porque les suena menos el teléfono. Entonces, al sonar menos el teléfono, estamos más agarrados de la silla. Si me piden que vuelva, ahí vuelvo. La Claro, verdad es que no seguro. queda otro. O sea, Así y que de eso lo ese estamos punto, viendo. claro, o sea, y lo que ven justamente es que realmente está más cauteloso el mercado para tomar especialmente puestos de relevancia en sí, son los más caros, ¿verdad?
Sí, obviamente los puestos de relevancia son los más caros, pero también las compañías cuando tienen que invertir y tienen que tomar decisiones las toman. Claro. Y la verdad que nosotros lo estamos viendo. Hoy obviamente lo vemos muy sectorizado. Cuando vos te pones a pensar, bueno, cuáles son las industrias que más demandan, obviamente todo lo que tiene que ver con consumo masivo, Ujú. todo lo que tiene que ver con grandes cadenas de retail, eh, lo que significa construcción y proveedores de todo lo que son la construcción, que esperemos que si aparecen los créditos hipotecarios más interesantes, Claro. esto repunte porque genera mucho trabajo. Todas ese tipo de industrias está un poco más golpeada, pero lo que tiene que ver con petróleo, gas, minería, agro, eso sigue funcionando. Y hay grandes proyectos ya apareciendo con las noticias que hemos recibido en las últimas Sí, sí. semanas sobre las RIS y demás. Eso empezó a materializarse, empezó a verse y sobre todo no es por ahí el gran proyecto en particular, sino todo lo que es la cadena de proveedores de ese gran proyecto. Ujú. Vos pensás que hay un Claro. gran proyecto minero funcionando, no es solamente el proyecto en sí, sino transporte, servicios y todo lo que tenga que ver y lo que mueve sobre todo en las diferentes provincias donde están localizados, ¿no? Y ahí Sí, tenemos un sí. tema de escasez de talento, si seguimos hablando de la Ujú. cuestión, porque obviamente son grandes proyectos que generan mucha demanda de profesionales y muchas veces se necesita movimiento interno dentro de Argentina de gente que pueda acercarse a ser empleado ahí, ¿no? Sí, aparte que justamente se da en lugares distantes, lo que son los grandes centros de población, ya sea Buenos Aires, Córdoba, Rosario, así que debe haber una movilidad muy importante de gente también, ¿verdad? Sí, esperemos que sí, y obviamente las provincias cuidan que se priorice el empleo local, y está muy bien Ujú. que así lo hagan, pero también yo creo que ahí tenemos el gran desafío de si somos un país realmente federal, ¿no? O sea, podemos ser Claro. federales de derecho, pero de hecho hay que ver realmente si hay familias enteras que pueden moverse de AMBA a una provincia por una oportunidad laboral donde la calidad de vida que se puede tener seguramente es mucho mejor, pero hay que ver si la gente realmente se mueve. Y Exactamente. obviamente la noticia que queremos escuchar es que sí esté sucediendo y que de acá a unos años seamos como los grandes países desarrollados donde la gente vive por diferentes estados o provincias dentro de ese país a lo largo de su vida, y no que seamos bichos de los lugares donde nacimos, nada más, ¿no? De centros urbanos, Eso sería, seguro. eso sería interesante. Francisco, un placer de estar en contacto siempre con vos. Gracias por tu tiempo y bueno, seguramente contaremos con tu opinión próximamente cuando también esto vaya evolucionando y veremos cómo va el mercado laboral en Argentina, ¿sí? Así que muchísimas gracias.